Bienvenida y bienvenidos a todas y a todos quienes hoy día están participando de esta clase donde les voy a hablar de la catástrofe que implica el hacer 3 comidas y 2 colaciones. Sin duda es un mito que nos han compartido desde la línea de la salud, pero también no falta que escuchamos a nuestra madre, un personal trainer, al vecino, a una persona que por ahí puede sentirse empoderada de conocimientos de salud que te dicen, usted debería hacer 3 comidas y 1 colación o desayunar, tener una colación, almorzar, tener otra colación y después realizar la 11 cena. Y esto verdaderamente es una catástrofe a nivel de salud de cualquier persona adulta. Bueno, entonces, sin importar si es un deportista de alto rendimiento o si es una persona que trabaja en una oficina, es importante que sepan que realizar 3 comidas y 2 colaciones le está afectando en su salud. Bueno, mi nombre es Katina Godoy, soy nutricionista, me he especializado en fitoterapia, en cronobiología, en sistema digestivo, microbiota y en el sistema inmunológico. Son diferentes aspectos que me apasionan mucho. Y es por eso que estoy entregando esta información a través de Raíces Conciencia, este proyecto que busca divulgar y acompañar a personas de manera individual y grupal con la idea de mejorar su salud, de abrazar un buen vivir con amor. Bien, pasando ya a lo que nos convoca, ¿verdad? ¿Qué pasa con que seguramente alguna vez has escuchado que tienes que tomar desayuno, comer tu colación, volver a comer en tu almuerzo, tomar una colación y tomar 11 o 1 cena? Esto es algo que se ha expuesto no solamente desde el Vox Populi, sino que también desde los profesionales de la salud. Si yo les puedo confesar, a mí en el pregrado de la Universidad de Chile me enseñaron que esto era lo indicado, que esto era lo correcto. Sin embargo, en la medida en que fui estudiando, me di cuenta que esto es una aberración verdaderamente para la salud humana y lamentablemente y a mi pesar en algún momento también hice estas sugerencias antes de formarme y especializarme en el sistema endocrino, digestivo y bueno, inmunológico también. ¿Qué es lo que sucede? Es que nos han dicho que el hacer 3 comidas y 2 colaciones va a ayudar a generar un metabolismo más rápido y gracias a eso se supone bajas de peso. También nos han dicho que gracias a esto aumentamos nuestra masa muscular y que entonces una persona que es deportista de mediano, de alto rendimiento, necesita estar comiendo constantemente para que esta masa muscular aumente. Otra cosa que por ahí probablemente escucharon es que es importante para regular el azúcar y la glicemia en sangre. Entonces, a muchas personas con resistencia a la insulina o con diabetes tipo 2, no insulino requirientes, le sugieren este tipo de indicaciones. Bien, llevamos más de 5 décadas con estos tipos de sugerencia y no ha mejorado en nada la salud de las personas. Seguimos teniendo como primera causa de muerte los problemas cardiovasculares, los accidentes cerebrovasculares, las enfermedades pulmonares y así otras tantas relacionadas con el sistema y el metabolismo humano que de alguna manera se ha roto, por lo cual es simplemente es cosa de ver números para darnos cuenta de que estas sugerencias tal vez no están siendo las más indicadas para la salud humana. Y entonces, ¿a quién le servirá esta sugerencia? Si llevamos tantas décadas sin tener resultados y siguen dando estas sugerencias, pues nos toca ponernos a pensar, ¿verdad? ¿A quién le sirve verdaderamente que se consuman 3 comidas y 2 colaciones al día? Pues nada más y nada menos que a la industria de los
ultraprocesados o de los comestibles. Como le digo yo, no le digo alimentos a estos productos que si bien muchas personas ingieren, no son verdaderamente un estímulo positivo. Y se ha creado una industria de las colaciones. Es más, hay algunas industrias que le llaman las colaciones saludables, que son bastante insalubres en realidad. Y aquí encontramos juguitos o néctar en caja, barritas de cereal, barritas proteicas, macedonias de fruta llena de azúcar, yogur en formato pequeño, brownie, y ya pues nos vamos a otras que sin duda no, ni siquiera podrían tildarse de saludables, que ya comienzan a ser los ultraprocesados altos en aceites refinados de maravilla, de girasol, de soya, altos en azúcares, altos en carbohidratos refinados, que verdaderamente son una bomba de enfermedad. Entonces, ¿a quién le sirve esto de las 3 comidas y las 2 colaciones? A la industria de alimentos, que sin duda ha empezado a facturar de una manera diferente desde que comienza esta sugerencia nutricional y de salud. Bien, ¿y a qué otra industria le sirve? Pues a la industria de los fármacos, sin duda. Una persona o una población con altas cantidades de resistencia a la insulina, hipertensión, ansiedad, depresión, que son una repercusión a este tipo de patrón alimentario o alimenticio, pues va a llevar a que requiera fármacos. Fármacos como la metformina, el losartán, la fluoxetina, la centralina, el grafornil, y para las personas que empiezan a sufrir temas digestivos con este patrón de alimentación, también al parecer hay una solución desde la farmacéutica, que es el omeprazol, lansoprazol o todos sus primos hermanos, por ejemplo. Entonces nos vamos dando cuenta que hay un tema que no está siendo resuelto con esta sugerencia de alimentación, pero sí que está dando ganancias a ciertos grupos de esta sociedad. Pero cuando nos vamos a ver verdaderamente lo que les sirve a nuestros genes y vamos a ver nuestro proceso evolutivo, nos damos cuenta que para nuestros genes el comer 3 veces al día más hacer 2 colaciones, pues lo único que está generando es una disrupción en su expresión genética, no solamente porque va a afectar todo el metabolismo de la glucosa, la insulina, la expresión de tejidos anómalos o no, sino que tiene que ver incluso con la cronobiología. A ese punto, una persona que come 5 veces al día va a estar quebrando sus genes reloj, por ejemplo, y eso le va a afectar en que no va a poder descansar bien, no va a poder ser profundo su descanso, su hormona del crecimiento no se va a generar y comienzan a haber patologías más profundas que podrían llegar, por ejemplo, al no limpiar bien nuestro cerebro, acumular proteínas amiloides y presentar finalmente neuroinflamación, por ejemplo. Lo que sí sabemos con seguridad es que este patrón de alimentación de 5 comidas al día está enfermando a la población. Y vamos a ver a nuestros ancestros y ancestras, y en realidad ellos siempre, en la época donde tenían que ir a buscar alimento, necesitaban moverse antes de comer, aunque fuera un poquito, para ir a recolectar, para ir a cazar, para ir a marisquear, donde vivieran nuestros ancestros, dependía de eso cuál era lo que consumían principalmente, pero sí sabemos que todas y todos necesitaban moverse previamente. Algo muy distinto a lo que pasa hoy día, donde una persona se levanta, va al refrigerador, va al almacén que está justo al lado de su casa y toma un desayuno que va hoy día desde una bebida energética azucarada o con edulcorantes que generan un gran daño a nivel hormonal y metabólico, o un desayuno palateable, muy alto en carbohidratos, y entonces eso ya va marcando una forma en que se va a desarrollar el día en torno a la ansiedad y a la alimentación. Nos damos cuenta, por ejemplo, y hay un
un proyecto que es muy bello donde se hace un calendario cósmico de toda la evolución de nuestro planeta Tierra. Y nos damos cuenta que en la vida del Homo en general, del humano Homo, hoy día el estilo de vida que llevamos es tan solo del 0,5% de todo el desarrollo genético del Homo. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Que el mundo moderno, el mundo industrial, que es menos del 0,5% de nuestra historia genética, está teniendo ciertos estímulos que nunca antes nuestros genes lo habían vivenciado, con los cuales nunca evolucionamos y para los cuales entonces está generando una gran carga. Y entonces se pueden empezar a ver muchas patologías relacionadas con efectivamente un mal desarrollo genético, como puede ser, por ejemplo, el cáncer, o una mala expresión genética, como pueden ser las enfermedades autoinmunes. Entonces, es importante entender nuestra evolución para poder tomar acción dentro de un mundo moderno en el cual vivimos. Si nos vamos entonces a los tiempos donde éramos más cazadores-recolectores, nos dábamos cuenta que siempre comíamos de día, no podíamos ni recolectar ni cazar a oscuras, entonces ahí ya se generaba un patrón de ayuna e ingesta, ayuna por la tarde-noche e ingesta por el día. Pero cuando nos vamos hacia los tiempos donde comenzamos a aprender el arte de la agricultura y la ganadería, nos damos cuenta que también había que comer de día y que también eso significaba gran movimiento. Si bien no teníamos que recorrer grandes trayectos para cazar y recolectar, sí teníamos que levantarnos por la mañana a cuidar esos cultivos, a cuidar esos animales con los cuales vivíamos y convivíamos. Por lo cual ahí ya nos vamos dando cuenta de que hay un patrón marcado de hay una ingesta, es decir, ayuna tarde-noche, ingesta de día, movimiento, descanso. En el día nos movíamos muchísimo y descansábamos de noche. Y por otro lado, no andábamos picando todo el día. ¿Por qué? Porque esta lógica de alimentación que se fue marcando dentro de tienes que desayunar a cierta hora, después tienes un break a la siguiente, después tienes tu almuerzo, y así se iba marcando obligatoriamente los horarios, fue recién en la era industrial, donde por un tema del sistema nos obligan de alguna manera a, primero que nada, dejar de exponernos a la luz natural, porque nos teníamos que encerrar en industrias habitualmente, y a que hubieran patrones bastante marcados en torno a la obligación de que en ese momento tenías que comer, lo cual también repercutía en que no descansáramos bien y que probablemente se comenzara a generar un patrón de alimentación nocturna. Eso en el momento en que comienza a haber mayor presencia de luz artificial por la noche, por ejemplo. Bien, ¿qué es lo que vemos hoy día? Vemos que hay una gran industria de ultraprocesados donde son muy adictivos, muy palatables, donde hay gran cantidad de sustancias que nuestro cuerpo no reconoce y que además generan cierta adicción y que hacen que las personas estén con ansiedad todo el día y que quieran estar masticando algo todo el día o comiendo cada cierta hora. Ahora se le suman las sugerencias dadas desde la industria de la salud o desde algunos colegas del mundo de la salud, pues todo se vuelve un poco más complejo. ¿Por qué? Porque como yo les he comentado en alguna clase, cuando hace pop no hay stop. Todos estos ultraprocesados con azúcares, con aditivos, van a generar que tú no puedas parar de comer y que con eso que estás comiendo se genere un alto pico de dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que está relacionado evolutivamente con el mantener nuestra evolución justamente.
Por ejemplo, dopamina se genera de manera natural cuando comemos un alimento real, cuando también tenemos una relación sexual, obviamente consensuada y en goce, también se genera cuando pues nos despertamos por la mañana, tenemos un poquito de secreción de dopamina, cuando logramos algo con propósito, tenemos secreciones de dopamina. ¿Y qué pasa? Que cuando nos volvemos adictos a estos ultraprocesados que generan grandes cantidades de dopamina, o cuando nos volvemos adictos a el TikTok o ver Reels sin parar, que generan altos niveles de dopamina, pues entonces con lo evolutivo ya no hay tanta gracia, porque claro, esto que es rápido, adictivo y genera altos niveles de este neurotransmisor que nos genera placer, luego queremos conectar con nuestro placer evolutivo y pues se nos vuelve insípido de alguna manera. Entonces hay que ir reconectando poco a poco y una de las primeras cosas para bajar la ansiedad por la comida, para bajar la adicción, es evitar estos ultraprocesados que cuando hacen ¡pum! No hay stop. Bien, ¿qué otra cosa también sucede? Que muchas veces cuando las personas quieren lograr algún objetivo de salud, van y consultan, ¿verdad? Y estos profesionales de salud, por lo que les enseñaron en la academia, sin duda es por eso, eh, dan sugerencias como disminuye tus porciones o come este tipo de desayuno, medio pan con un café o un bol de yogur o de avena con fruta o una tostada con mermelada, que muchas veces dicen, claro, comerla con mermelada light, o este tipo de desayunos americanos que lo único que hacen es generar una disrupción para todo tu día. Y ese estímulo, sin duda, si lo consumes en la mañana, a las 2 horas te va a generar nuevamente hambre. Entonces, es muy importante que sepas que para poder cambiar esta lógica que nos han impuesto de comer 5 veces al día, tu alimentación, sea 3 veces al día o sea 2 veces al día, tiene que tener una contundencia nutricional que te permita poder sostener esas 4 horas de ayuna y no estar picoteando a cada rato. Para poder generar eso, una de las cosas que no tiene que tener tu desayuno son justamente carbohidratos refinados y azúcares. Hay algo muy interesante en la mañana, que es que cuando nosotros nos alimentamos con alimentos altos en proteína y de grasa de calidad y algo de carbohidratos complejos, si es que así lo quieres, va a generar un estímulo para que un aminoácido, dentro de ellos la lisina, pase hacia nuestra barrera hematoencefálica y produzca la serotonina y nos haga sentir en placer y en tranquilidad durante todo el día. Diferente es cuando consumimos ultraprocesados, refinados por la mañana, lo que va a suceder es que va a subir tu glicemia, va a bajar tu glicemia, pero tu insulina, que subió también un montón, se va a mantener arriba, va a ir formando grasa y te va a decir a las 2 horas, ya tengo hambre de nuevo, necesito azúcar y vas a estar picando todo el día. Entonces, esto es una rueda de hámster de la cual necesitamos salir. Bien, ¿qué sucede cuando una persona por ahí quiere tener objetivos de alimentación, de salud, de nutrición, sean tanto físicos, metabólicos, psíquicos, emocionales? Es que le dicen, usted coma poquitito, coma 5 veces, pero poquitito. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que y aquí volvemos a la evolución, nuestros genes, nuestro cuerpo lo que espera es que tú comas hasta sentirte saciado, hasta sentirte en goce. Ese es el punto donde tu cuerpo dice, vale, estoy accionando para evolucionar y voy a generar dopamina. Voy a decirle a este humano que está alimentando este cuerpo, este metabolismo, está todo bien, muchas gracias. Te respondo con una sensación de placer. ¿Qué pasa? Que cuando las personas empiezan a contar un poquitito de la comida, empiezan a contar tacitas, y esto no está dentro de un contexto de restablecer requerimientos nutricionales
a nivel de minerales, vitaminas, aminoácidos bien seleccionados, grasas bien seleccionadas, lo que sucede es que esa persona comienza a deprimirse. Hay una excelente manera de deprimirse y eso es haciendo un régimen. Y cuando hablo de régimen es de esto de comer poquitito y si te quedas con hambre, pues te la aguantas. No, eso está pésimo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que va a afectar es que vas a dejar de sentir ese gozo por comer, ese placer, y vas a olvidar lo que es el hambre real, que es muy, muy necesario de conectar con el goce de la comida. Es decir, yo tengo hambre real, como hasta saciarme, me siento en goce y ya se me olvida y me puedo finalmente conectar con mis otras acciones del día y no voy a estar pensando a cada rato con que me quiero parar a picar, con que quiero ir y comprar un dulcecito, con que voy caminando y veo algo y me llama la atención y en realidad necesito esos niveles de dopamina. Entonces, este tipo de regímenes lo único que hace es disminuir la sensación de instinto mamífero, instinto animal, para que nuestro organismo funcione en coherencia y nuestra ansiedad baje y se equilibre con, obviamente, accionar nuestros propósitos. Bien, los efectos de picar o comer más de 3 veces al día. Es decir, si tú estás comiendo 3 comidas y una colación, por ahí tu salud se va a ir viendo afectada. Si estás consumiendo 5 comidas al día, pues también. Y hay efectos que son muy marcados y que se los voy a ir comentando y seguramente o los han vivenciado o ustedes pueden empezar a identificar en su alrededor, en su tribu, en su familia, en sus seres amados, que está pasando esto. Y lo bueno es que se puede resolver. Bien, lo primero que les quiero comentar es que existe algo que se llama complejo motor migratorio en nuestro sistema digestivo. Es un barrendero por excelencia. Yo siempre lo comparto o de alguna manera lo explico como estos grandes camiones que pasan por las calles limpiando y que van tirando agua a presión y van pasando unos cepillos enormes por el piso, y similar pasa en nuestro sistema digestivo. Es una secreción que comienza a nivel de estómago, también es nuestra bilis, nuestro páncreas, que secretan ciertas sustancias que son limpiadoras, que son antibióticas naturales, que son antisépticas naturales y súper desagradables para ciertas bacterias que podrían crecer si es que este complejo motor migratorio no se desarrolla. Entonces, una persona que pica todo el tiempo bloquea la capacidad de limpieza de su sistema digestivo. ¿Y qué va a pasar con eso? Pues va a pasar que va a comenzar a vivenciar un sobrecrecimiento de microorganismos que pueden estar a nivel estomacal, a nivel intestino delgado o a nivel de intestino grueso. Y pueden ser ciertos organismos que generan un montón de metano, como las arqueas, pueden ser bacterias, algunas reductoras de azufre, por ejemplo, que hacen que las personas tiren esos gases con olor a huevo podrido, o también puede ser un sobrecrecimiento de cándida, generando una candidiasis intestinal con un montón de efectos, no solamente a nivel digestivo, sino que a nivel central. Y hoy día se ve mucho esto del SIBO, del IMO, del SIFO, que son básicamente un sobrecrecimiento de microorganismos porque dentro de algunas cosas que han ido pasando en el organismo de la persona que lo vive es que ha bloqueado este complejo motor migratorio. ¿Qué es lo bueno? Que lo podemos reorganizar y volver a despertar de alguna manera, ese equipo de limpieza digestivo tan importante que obviamente va a repercutir en el sistema inmunológico, porque yo, como les he hablado en un montón de videos, pues el sistema inmunológico principalmente se posa y se desarrolla en nuestros intestinos. Aproximadamente el 80% del sistema inmune está ahí. Y si el sistema inmune tiene un ambiente donde mirar que está limpio, él está tranquilo. Pero si mira un ambiente lleno de bacterias, lleno de
residuos de comida, sin un equipo de limpieza activo, pues lo que va a pasar es que se va a alterar y comienzan a haber estas afecciones inmunológicas. Bueno, la hinchazón, cuando esto sucede, cuando tú estás comiendo 5 veces al día, va a estar sí o sí. No hay manera de que no esté porque básicamente no estás pudiendo generar una limpieza y una reparación en el sistema digestivo. Y otra cosa interesante que pasa es que disminuye la serotonina. Cuando hay un sistema digestivo inflamado, no se produce la serotonina periférica necesaria. Y aquí te voy a hablar de dos serotoninas, de la serotonina central y la serotonina periférica. Cumplen papeles distintos, pero son muy importantes. De hecho, el 90% de la serotonina que se produce en el organismo completo es la periférica, entonces tiene importancias. Y para lo que sirve es para el movimiento peristáltico. Por lo cual, una persona con un intestino inflamado, comiendo 5 veces al día, bloqueando el complejo motor migratorio, lo que va a hacer es que va a disminuir su producción de serotonina y el movimiento intestinal se va a ver de alguna manera roto, no va a ser del todo correcto y eso va a repercutir en, por ejemplo, más hinchazón, estreñimiento, malestares, como que se te aprieta ciertas partes del intestino. Entonces, es importante mantener un intestino sano para poder generar esta serotonina. Pero hay una conexión además muy interesante entre el intestino y el cerebro. De hecho, hay un eje muy estudiado que se le denomina intestino-cerebro, eje intestino-cerebro. No es muy complejo de entender, pero básicamente es que cuando nosotros comenzamos a crecer, fuimos esas pequeñas células y comenzaron a crecer y generaron este feto, se fue creando nuestro sistema nervioso y nuestro sistema nervioso se crea desde la barriguita, desde los intestinos, el aparato reproductivo y comienza a subir, espigarse y formar el encéfalo, el cerebro. Y desde ahí queda marcada de alguna manera este primer, esta conexión entre intestino y cerebro. ¿Qué pasa? Que lo que pasa en tu intestino afecta a tu cerebro. Sí, sí o sí. De hecho, hay más información que va desde el intestino al cerebro que del cerebro al intestino. Obviamente, y yo creo que todas y todos, cuando nos hemos puesto muy nerviosas alguna vez, como que por ahí algo pasa en la panza, ¿no? O cuando nos enamoramos y por ahí también algo pasa en la pancita. Pues es porque también hay información desde el cerebro al intestino, pero hay más información desde abajo hacia arriba. Y si hay un intestino inflamado, hay bacterias, hay un sistema inmunológico reactivo generando mensajes de inflamación, que se denominan citoquinas o interleuquinas, van a ir a afectar a nuestro sistema nervioso central. Y ahí sí que existe la disminución de la serotonina central, porque cuando hay intestino inflamado, ya el triptófano, que es un aminoácido que va a la producción de serotonina, que no se preocupen por los nombres, a mí lo que me interesa es que vayan entendiendo los conceptos, lo que va pasando, pero de normal el triptófano, buena parte va hacia la producción de serotonina, pero cuando hay un intestino inflamado, manda información hacia el cerebro, se bloquea esa producción de serotonina y al revés, va a generar ácido quinolínico y ácido quinurenénico. Y esos dos elementos son altamente inflamatorios, pero ya no a nivel periférico, a nivel central. Y van a generar neuroinflamación, un estado de ánimo bajo, una sensación de pesadez por la vida, poca energía vital, poca lucidez, nubes mentales. Básicamente la neuroinflamación se reconoce en una persona por irritabilidad, cansancio constante, pensamientos dolorosos, pensamientos que son un poco una rumia mental y que tienden a
autofragelarnos o a de alguna manera dañarnos emocionalmente. También la fatiga generalizada, el cansancio, la ansiedad, la falta de foco, las dificultades para descansar y las sensaciones psíquicas que yo le digo inflamadas, ¿no? Pensamientos inflamados, reacciones inflamadas. Entonces, nos vamos dando cuenta cómo es una tragedia, es una catástrofe esto de las 5 comidas al día y necesitamos modificarlo como sociedad. Otra cosa que pasa es que cada vez que nosotras y nosotros comemos, nuestro sistema inmune sale a mirar. Yo siempre digo, es como esa señora copuchenta o como eh, esta masa de paparazzis que de repente se acercan y empiezan a sacar un montón de fotos, pues lo mismo hace el sistema inmunológico cuando comemos. Comamos lo que comamos, va a reaccionar. Eso se llama leucocitosis digestiva. Pero puede haber una hiperleucocitosis digestiva, es decir, que ese sistema inmune sobrereaccione o tenga que estar reaccionando constantemente. ¿Cuándo sobrereacciona? Cuando, por ejemplo, a nuestro sistema digestivo llegan proteínas muy grandes, mal digeridas, ciertos compuestos que son inflamatorios, antinutrientes, que por ahí digo antinutrientes porque se pueden modificar y hay veces que esos antinutrientes les sirven a algún tipo de bacterias en cierto grado. También el comer constantemente. Comer 5 veces al día va a hacer que tu sistema inmune, estos paparazzis, tengan que levantarse, sacar un montón de fotos, reaccionar. Se quiere descansar, pero tú a las 2 horas vuelves a comer y tienen que volver a generar esta reacción. Y entonces, esta reacción constante hace que el sistema inmunológico se debilite. Imagínate tú en tus labores y te empiezan a pedir un montón de cosas y te empiezan a dar un montón de estímulos a la vez. Pues lo mismo le pasa al sistema inmunológico, se siente sobrepasado, cansado, agotado y comienza a generar pues malos desarrollos, por ejemplo, en la eliminación de virus, en la eliminación de bacterias, en la eliminación o control de parásitos, la regulación de la alergia, todo eso se comienza a ver dañado. Pero hay otra cosa que también pasa cuando comes tantas veces al día, que por ahí ya se las comentaba al inicio. Genera insulinoresistencia, genera acumulación de grasa, genera un estado de inflamación de bajo grado. Vayan a ver el video Tu cuerpo te habla, que está en YouTube, para poder entender lo que es la inflamación de bajo grado y ahí van a poder profundizar más sobre eso. Pero básicamente el comer constantemente hace que tu insulina se mantenga alta o con picos durante todo el día. Eso va a activar una sensación de estrés en el cuerpo, aumenta cortisol, pero también esta insulina va a la formación de grasa y va a generar esta inflamación de bajo grado donde el sistema inmunológico se va a ver más dañado y por ende una inflamación que va a hacer que esa insulina con el tiempo ya no tenga tanta sensibilidad, ya no se pueda unir también a los receptores que están en todas las células para la insulina. Y eso entonces va a ir generando un diagnóstico que en la medicina más alopática se soluciona únicamente o casi en su mayoría con un fármaco y con 5 comidas o 3 comidas y 2 colaciones, lo cual es verdaderamente horrendo para la salud. Y otra cosa que pasa es que se desregula la sensación de hambre y de saciedad. Cuando nosotros tenemos nuestro estómago vacío va a mandar una información a nuestro cerebro que se llama grelina y le va a decir, ¡hey, cerebro! Vamos a buscar comida, ¿no? Despertémonos, movámonos, accionemos para ir a alimentarnos. Y una vez que nosotros comemos, esa grelina baja y en vez de grelina se producen otros mensajeros desde el sistema digestivo también y desde las grasas, de nuestras células grasas, que van a informar al cerebro, hey, súper, lo hiciste perfecto, ya estamos alimentadas, ya obtuvimos las grasas necesarias, ya obtuvimos la proteína necesaria. Para poder entender más sobre esto, les voy a dejar abajo
un link donde van a poder encontrar un blog, un escrito donde les explico todo el tema de las enzimas, todo el tema de los neurotransmisores y mensajeros que se producen cuando comemos como corresponde. Pero ese comer como corresponde a nivel general va a decirle a nuestro cerebro: todo bien, tú relájate, ya estamos alimentadas, ya estamos alimentados, ahora tú puedes ir y desarrollar tus otras actividades, puedes hacer lo que te plazca, ya no te vamos a molestar más con que hay una alerta por hambre, entonces ya no existe la ansiedad por la comida. Así de sencillo y así de distinto a lo que nos han dicho por tanto tiempo. Entonces, para poder mejorar nuestra salud es importante, además de entender que esto es un mito y que te está dañando, tener ciertas acciones. Hay ciertas herramientas que te van a poder te van a empezar a empoderar, te van a generar una sensación de ser experta o experto de ti misma o mismo. ¿Por qué? Porque no hay nadie más que sepa de ti como tú. Y eso es lo que tú tienes que saber. Yo siempre le digo a mis pacientes en consulta o en los acompañamientos: te estoy entregando todas las herramientas con las que yo he estudiado, pero eres tú la encargada o el encargado o le encargade de poner acción y de estudiarte a ti misma o a ti mismo. ¿Cómo te vas sintiendo con las cosas que vas haciendo? ¿Y qué es lo que yo quiero? Que puedas ganar energía, que puedas ganar motivación, que te puedas desinflamar. Quiero que tú y tus seres amados vivan bien. Por eso hago lo que hago y por eso Raíces Conciencia existe. Bien, primera herramienta importante. Y esta es una herramienta de autoconocimiento que les tiene que acompañar toda la vida. El hambre real. Comer con hambre real y hacer caso a esa sensación de hambre real. Es decir, ¿tengo ganas de comer un plato de comida? ¿Tengo ganas de verdaderamente comer con alimentos altos en proteína, grasas, verduras? ¿Tengo ganas de eso? Porque cuando tu sistema dice sí, es que esa es el hambre real. A diferencia de decir: o solamente me apetece un comestible o un alimento alto en carbohidratos o un alimento que tenga azúcar, que sea dulce, que sea ultra palatable. Entonces, si tu respuesta es sí, en realidad eso es lo que quiero y no quiero un alimento real, pues eso no es hambre real, eso es adicción a la dopamina. Y entonces ya tú te vas haciendo experta, experto, experta de ti mismo y te vas diciendo: vale, no es hambre real. Tal vez puedo esperar a que me dé hambre real y comenzar a cambiar este chip metabólico que de alguna manera me impusieron. Entonces, primera herramienta, hambre real. Segunda herramienta, comer alimentos para regular la sensación del hambre y la saciedad. Los alimentos primordiales para eso son los que te aportan proteína de calidad y un perfil de aminoácidos de calidad, que no necesariamente siempre es el tejido, el músculo animal, ¿vale? Y eso lo vamos a abordar probablemente en otras clases, pero proteína de calidad, al menos quedémonos en eso. También grasas de calidad. Importante, para poder mantenernos saciadas y saciados, nuestro cuerpo tiene que sensar grasas, porque gracias a las grasas nos regeneramos, generamos neurotransmisores, generamos membranas celulares, generamos hormonas. Entonces es preciso el consumo de grasas saludables, pero es muy importante. Y obviamente una buena carga de vitaminas y minerales, y si tu sistema digestivo lo permite, fibra. Hay sistemas digestivos hoy día que están muy dañados en el tiempo y que por ahí excesos de fibra no son lo recomendable. Para esas personas es importante que se acompañen, porque hay que volver a educar ese sistema digestivo posterior a limpiar probablemente ese sistema digestivo. Entonces, vamos a seleccionar alimentos reales, alimentos que te aporten proteínas de calidad, grasas de calidad, vitaminas, minerales y, si es posible, fibra también. Eso te va a mantener por lo menos 3, 4 al principio y después con el tiempo pueden incluso ser más horas
en ayunas sin ningún problema y le vas a poder dar esa posibilidad a tu cuerpo de activar el complejo motor migratorio del cual te he estado hablando. Ya, bien. Entonces, comer con hambre real y evitar dos súper estrellas que les encantan a muchas personas, pero que básicamente son adictivas y por eso les encantan, porque generan ciertas exorfinas que se parecen a las endorfinas y generan mucho placer, que es el pan de trigo y la leche. Evitar ese consumo por lo menos en las primeras comidas, en el desayuno y en el almuerzo, evitarlo. Si es que quieres una masita porque quizás, no sé, te dan ganas, tienes la costumbre, tal vez prefiere hacerlo desde desde un pseudo cereal, desde quinoa, desde trigo sarraceno, desde papa, buscar otros estímulos. ¿Por qué? Porque si tú partes tu día con gluten y con caseína A1 por sobre todo, que son los lácteos de vaca, vas a tener una información para activar ansiedad durante el día. Entonces es muy fácil así sentir esa adicción. Por ahí, ¿qué es lo que yo te puedo sugerir? Pues hacerte un pan de quinoa. De hecho, tengo un taller que se llama Desayunos Anti-Ansiedad, donde además de dar una clase, dar el taller, enseñarte diferentes recetas, compartirte videos recetas, una de las recetas que te voy a compartir es un pan fermentado correctamente de quinoa y que puedes partir desde la quinoa como pseudo cereal, como semilla. ¿Para qué? Para que lo puedan hacer cualquier persona. En cualquier parte o en la mayoría de los lugares se puede encontrar quinoa, por lo cual es fácil desarrollarlo. Y por otro lado, también, y esto es muy dirigido a personas vegetarianas y veganas, en el taller, en todo este material que he preparado para ustedes, también van a encontrar las dosas, que son unas masas que se pueden hacer a base de legumbre correctamente fermentada para que la digestión sea buena y entonces darle esa posibilidad a la persona vegetariana o vegana de que aporte una proteína que sí sea interesante para su salud. Bien, ¿qué es lo que quiero con con esto? ¿Qué es lo que les quiero comentar? Es que pues cuando nosotros regulamos bien nuestro sistema digestivo, regulamos bien nuestra alimentación, logramos tener una concentración necesaria para realizar nuestras actividades, para expresar lo que queremos expresar, para poder vivir nuestras emociones con ecuanimidad, para finalmente tener un estómago y un intestino desinflamado y comer. Y esto es súper importante, comer con hambre real y comer de manera saciante, de manera gozosa, de manera sabrosa, porque eso también es importante. No podemos olvidar que la alimentación pasa por el sistema límbico en el cerebro que tiene relación con las emociones, por lo cual tiene que ser en placer el momento de alimentación. No puede ser restrictivo, no puede ser a medias y obviamente tiene que ser a base de alimentos reales si lo que tú quieres es salud, obviamente. Bien, comer hasta saciar, tercera herramienta, el tercer paso que les voy a compartir. Vuelvo a repetir. Primer paso, pues comer con hambre real. Segundo paso, seleccionar alimentos reales, altos en proteína, grasas saludables, vitaminas, minerales y si puedes fibra. Y tercer paso, comer hasta saciarte, comer hasta que tú digas, vale, me siento tranquila, me siento nutrido, estoy bien. Y entonces dejo de comer y puedo esperar 4, 5, 6 horas incluso hasta volver a comer. Ojo, que esto va poco a poco y quizás al principio te van a dar ganas de comer algo entre medio, pero si tú te vas reentrenando para activar el hambre real, la sensación de goce y la saciedad, eso va a materializarse. Antes o después se va a materializar. Y para saciarte, aquí repito algo que es muy importante, integrar grasas saludables, grasas de calidad, palta, aceite de oliva, huevo, frutos secos, aceitunas, son alimentos que te van a aportar grasas de calidad y que te van a ayudar a mantenerte saciada y saciado. Bien, entonces, en la medida que te regales
Descanso y limpieza digestiva, súper importante. Comer de día, ayunar de noche. En la medida que comas con hambre, que le hagas caso a esa sensación de hambre y comas hasta saciarte, y en la medida que selecciones correctamente los alimentos, lo que va a pasar es maravilloso, porque vas a tener un metabolismo, un sistema inmune efectivo, una mente clara, tranquila, con mayor capacidad de ecuanimidad, una vida con propósito, porque vas a tener la energía para poder entender cuál es tu propósito. Todas y todos tenemos un propósito importante en esta vida, no estamos aquí por nada. Y entonces poder accionar desde ahí es maravilloso. Vas a poder vivir en una situación de aprendizaje, de alegría, de finalmente sentirte bien, que es lo que yo quiero para ti y para tus seres amados. Espero te haya gustado esta clase. Suscríbete, comparte, dale me gusta. Todo eso es un regalo maravilloso que nos puedes hacer en Raíces Conciencia. Te mando un fuerte abrazo. Recuerda, yo soy Katina Godoy, esto es Raíces Conciencia y puedes ver los diferentes videos que siempre estamos generando para ti. Un besito, cuídate.